mm, Velocidad, prosodia y prosodia, mm, Precisión. precisión. automatización, ¿cierto?, de la precisión lectora. Necesitamos eso, por eso que el primer trimestre de trabajo se trabaja mucho en precisión lectora. Aquí estamos abriendo la puerta para que los pequeños, las pequeñas puedan, ¿cierto?, desarrollar estas habilidades alfabéticas y puedan aprender a leer palabras con las letras que vamos a secuenciar acorde al modelo, ¿ya? Hacia allá el segundo trimestre tenemos que ir evidentemente avanzando en una fluidez a nivel de palabras, es decir, aquí esperamos que ellos puedan leer de forma precisa, sin errores. ¿Para qué? Para que hacia el final del hacia el tercer trimestre, hacia el final del primer año básico, ya los niños puedan estar leyendo a nivel de oraciones simples, ¿ya? Todo eso va a depender de cómo estructuremos nuestro trabajo, de los tiempos que también tengamos disponibles para la enseñanza y la práctica de estas habilidades. Hay establecimientos que, por ejemplo, el primer semestre ven todas las letras, ¿sí? E incluso también incorporan los grupos consonánticos. Pero eso va a depender de la propuesta de cada establecimiento. Nosotros sí sabemos que hacia el final del primero básico se espera que los niños ya hayan adquirido fluidez de la lectura de palabra, ¿ya? Para tener una base consolidada para acceder a la fluidez ahora de la lectura de oraciones simples. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Vamos bien? Deme un segundo. María José, tienes la manito arriba. Hola, ¿cómo están? Como para... ¿me escuchan bien? ¿Sí? Ya. Hoy sí. Ya. Como para poder entender un poco qué se espera del aprendizaje de un niño en ciertos niveles, podría traducirse esto como que en durante kinder, el primer semestre, ellos debieran tener manejo de la conciencia fonológica y el tema de la conciencia alfabética vendría el segundo semestre de kinder aprox, o eso se ve a partir de primero básico. Claro, lo que pasa es que el modelo plantea lo siguiente, pero nosotros tenemos que igual adecuarlo a nuestra realidad, ¿no?
Y la realidad nuestra difiere un poquito de lo que nos plantea este modelo originalmente. Entonces, el modelo que nos dice, el modelo original, que en kinder debería, o nivel transición 2, ¿cierto? Para nosotros, debería trabajarse fuertemente lo que es la conciencia fonológica y las funciones ejecutivas. Eso es lo que debería trabajarse, ¿ya? Sí se pueden incorporar, ¿sí? Algunas letras, como por ejemplo vocales, y algunas letras que incluso también son de alta frecuencia, o incluso aquellas que son representativas de su nombre, ¿ya? Pero eso es como abierto y optativo, ¿ya? Se espera que de los niños desde primero básico es que podamos incorporar ya esta sistematicidad en el desarrollo del principio alfabético. Antes en kinder ellos pueden identificar letras, sí, identificación y conocimiento de letras, pero desde primero básico trabajamos el principio alfabético, y eso significa no solamente identificar letras, conocerlas, sino que ahora comprender que existe una relación sistemática entre ese grafema y ese sonido, y que además yo los puedo ir juntando para ir armando distintas palabras y poder ir leyendo distintas palabras. Entonces ese proceso de este principio alfabético que incluye estas habilidades donde se abren las opciones de acceder a la lectura de palabras, se debiese trabajar desde primero básico. Por eso que, por ejemplo, en el modelo de RTI, que hay cribados para los 5 años en lectura, bueno, hay en lectura, escritura, hay en lectura y matemática, no en escritura. Lectura y matemática, en lectura se evalúa solo la identificación de letras, vocales y algunas que son muy frecuentes, ¿ya? Como la M, la P, las, ¿ya? ¿Eso Eh, cuándo, perdón, Karin? Eso es Carol. a los 5 años, cuando están Ok. en el... O sea, más que por edad, el modelo, el RTI se rige por nivel educativo, porque podemos Ujú. tener un pequeñito de 6 en kinder, ¿no? Claro. Entonces, se rige por nivel educativo. En kinder sería solo habilidades de la conciencia fonológica, y ya en kinder hay que consolidar la conciencia fonémica, es decir, ya tiene que estar muy bien trabajada la conciencia léxica, silábica, y hay que terminar de consolidar la conciencia fonémica, funciones ejecutivas y hasta identificación de letras. No lectura, eso no es leer, solo yo trabajo el conocimiento de algunas letras, ¿ya? Que nos abre un poquito también la puerta para que en primero básico empecemos a trabajar esto del principio alfabético, que es cuando ya los niños aprenden estas reglas de correspondencia letra-sonido, aprenden a ensamblarlas, ya, para poder ir accediendo a la lectura de palabras, de sílabas y palabras. Y eso es en primero básico. Si te das cuenta, el modelo nos dice que las habilidades de fluidez lectora, nosotros sí las vamos a empezar a ver desde primero básico, pero hacia finales del primero básico, porque los 2 primeros Ah, trimestres se perfecto. trabaja fuertemente en el aprendizaje, ¿sí?, de la precisión lectora, y en términos cognitivos significa que ese niño o niña está desarrollando las rutas de acceso a la lectura. La ruta fonológica es la primera que se abre dentro digamos, de este enfoque en neurodesarrollo, es la primera que emerge, y en la medida que la vamos trabajando, potenciando, va a ir dando lugar también al desarrollo de la ruta visual. Entonces, los 2 primeros trimestres tenemos que darle la posibilidad a ese cerebro de que pueda desarrollar estos circuitos para el acceso a la lectura. Y ya en el tercer trimestre se espera ya incorporar no solamente la precisión, sino que ahí ya vamos trabajando la fluidez a nivel de palabra y a nivel de oraciones simples. Y desde segundo básico ya tendríamos que partir fuertemente con el desarrollo, desarrollando la fluidez lectora, pero recuerden que la fluidez incluye automatización de la precisión. Entonces,
vamos a seguir trabajando la precisión, por ejemplo, de aquellas, a lo mejor, combinaciones de letras que son más difíciles, que vemos que a nuestros estudiantes todavía les cuesta un poquito, pero aquí se centra todo el esfuerzo en el desarrollo de la fluidez lectora. ¿Para qué? Para también incorporar el trabajo de la comprensión. Entonces, desde segundo básico, se trabaja fuertemente la fluidez y la comprensión, ¿no? Sí se trabaja la precisión, pero como componente de la fluidez. La automatización de la precisión como parte de la fluidez. Ya no es este proceso de enseñarle al niño o niña una letra que se puede combinar con otra para ir formando sílabas y luego leer palabras. En segundo básico se trabaja la precisión, pero como automatización, ¿no? Como parte del componente de fluidez. Ya no como habilidad alfabética o como precisión, como competencia solita, sino que como parte de la fluidez. Y desde segundo básico en adelante, obviamente, mucho trabajo de la fluidez, pero también al mismo tiempo de la comprensión lectora, ¿ya? Y de ahí en adelante, desde segundo básico, se van trabajando estos dos componentes porque la fluidez lectora es un proceso que también incluye, ¿cierto? Esto que decíamos de la prosodia, que se tienen que trabajar como habilidades relacionadas también con algunos elementos curriculares, como lo es, por ejemplo, el uso de signos de puntuación, de exclamación, de interrogación. Entonces, claro, tenemos que ir incorporando otros elementos para dar lugar a esta prosodia, y por eso que desde segundo en adelante se trabaja fluidez y comprensión. Ahora, un cerebro típico, ¿ya? ¿Cuánto demoraría? La evidencia sugiere que los niños con 6 meses de intervención, de enseñanza, no intervención, de enseñanza sistemática en primero básico, logran desarrollar estos circuitos para acceder a la lectura de palabras. Pero eso va a depender de que si ese cerebrito ha logrado desarrollar sus habilidades previas, lo que se denominan precursores de la lectura. Puede que tengamos un cerebrito típico, pero a lo mejor no desarrolló, no consolidó adecuadamente las habilidades de procesamiento fonológico, por ejemplo, las de conciencia fonémica, como es el análisis fonémico, ¿sí? Se va a demorar un poquito más, porque esa habilidad que es prerequisito apoya el aprendizaje lector, no se ha consolidado y por lo tanto va a generar que el aprendizaje de la lectura sea un poquito más lento, ¿no? Entonces, siempre pensando en que el kinder es una tremenda oportunidad para que los niños puedan consolidar las habilidades lingüísticas y ejecutivas, principalmente porque sabemos que son precursoras del aprendizaje lector, ¿ya? Y aquí hago alusión en forma específica, ahora lo vamos a ver ya, que son las funciones ejecutivas, su núcleo central, ¿ya? Porque hay muchas más funciones ejecutivas que estas tres, pero este es el núcleo central, son las primeras que emergen en el desarrollo. Pero cuando nosotros hacemos el análisis de las bases curriculares de educación parvularia, no sé si ustedes lo han hecho, a lo mejor como parvularias obviamente es su área, las funciones ejecutivas centrales no aparecen explícitas en el desarrollo curricular, no están, no se trabajan explícitamente dentro de las bases curriculares de educación parvularia. Y ahí tenemos un tremendo inconveniente porque se espera que estas tres funciones ejecutivas puedan potenciarse. Y eso tiene una razón también con base neurobiológica, y es que las trayectorias del desarrollo de la memoria operativa, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva mental son trayectorias que siguen tiempos de desarrollo irregular. No es que aparezcan todas al mismo tiempo, todas emergen en distintos momentos, ¿no?
Por ejemplo, la memoria operativa, o sea, la investigación apunta que ya es posible observarla con mucho desarrollo desde los 6 meses. El control inhibitorio a los 18 y la flexibilidad cognitiva a los 36 meses. Entonces, cada una emerge en un momento distinto. Sin embargo, lo que la neurociencia cognitiva también encontró, y que esto ha sido reportado también en muchos estudios, es que las trayectorias de estas funciones ejecutivas centrales se encuentran. ¿En qué momento de la vida se encuentran? A los 5 años. A los 5 años, estas trayectorias, es decir, en términos sencillos, la memoria operativa, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitivo-mental, alrededor de los 5 años, ¿sí?, están en un momento de madurez similar. ¿Ya? Esto se ha observado a través de estos marcadores fisiológicos de madurez. ¿Ya? Entonces, están en el mismo nivel madurativo. Y en ese momento este núcleo se encuentra y empieza a trabajar de forma mucho más óptima, ¿sí? Porque están todos en el mismo nivel de madurez. Pero esto depende principalmente de la estimulación del entorno. Si yo no incorporé en mi trabajo el desarrollo de estas funciones ejecutivas durante la infancia temprana en educación parvularia, no podríamos decir que ese niño va a llegar a los 5 años con la posibilidad de que estas 3 funciones ejecutivas hayan pasado por este proceso madurativo y que las 3 funciones ejecutivas desde los 5 años en adelante se van a encontrar para empezar a trabajar juntitas y optimizar el funcionamiento neurocognitivo. Entonces ahí tenemos ese tremendo inconveniente porque las bases curriculares fueron actualizadas en 2018 y además explicitan que también fueron actualizadas gracias a los avances que hay en el área de neurociencia, pero no incorporaron la información que tiene que ver con funcionamiento ejecutivo. O sea, ahí hay todo un tema porque eh, dejamos de lado esta base, este núcleo que va a facilitar el desarrollo de otras funciones ejecutivas. No solamente estas son las que se desarrollan en primera infancia, también otras. Pero esas otras, que son funciones ejecutivas más complejas, dependen de este núcleo central. ¿Ya? Así más o menos funciona y por eso que hoy día vamos a analizar un poquito de qué se trata cada una de estas. ¿Ya? Cómo podemos incorporarla en nuestro trabajo de eh, enseñanza de la lectura, que tenemos que hacerlo tempranamente. Siempre vamos a ver que, bueno, hay un requisito para ello y lo vamos a analizar. Recordemos que este método de alfabetización estructural nos da el paso a paso de cómo nosotros debiéramos organizar, ¿cierto? Nuestro proceso de enseñanza, desde el fonema, la letra, la sílaba, la palabra, la oración, el párrafo y el texto. Esa es su progresión, ¿ya? Y el modelo multicomponencial, que es este gran paraguas que nos dice qué habilidades tenemos que considerar, ya sabemos que se requiere eh, también el desarrollo de función ejecutiva. Aquí si quieren como tener información un poquito más profunda de esta área, yo les recomiendo que puedan descargar los artículos de investigación del el profesor José Pablo Escobar. Ya, él es investigador asociado de CDE2C, también es profe de la Universidad de los Andes, de la Universidad del Desarrollo también. Y él tiene una línea de investigación súper interesante de cómo la función ejecutiva contribuye al aprendizaje lector. ¿Ya? Esos artículos son gratuitos, ustedes los pueden descargar directamente desde la página de CDTUC. ¿Ya? Él, bueno, en conjunto con el equipo también, Ricardo Rosas también tiene investigación en funciones ejecutivas, pero la única diferencia es que esas investigaciones son a nivel general, no están asociadas directamente al proceso lector, pero sí
las de José Pablo Escobar, que es el que hizo esta relación, investigación de cómo contribuyen directamente al aprendizaje lector. ¿Ya? Em, bueno, para eso tenemos que partir un poquito conversando qué son las funciones ejecutivas, ¿no? ¿Cómo podemos comprender esto de las funciones ejecutivas? ¿Qué son las funciones ejecutivas? Ahí les dejo a ustedes el micrófono. Profe, hola. Hola. Bueno, por lo que yo entiendo, las funciones ejecutivas son habilidades como para la vida cotidiana y para poder enfrentar ciertas, como lo que es el proceso educativo, el proceso de aprendizaje y poder enfrentar igual la vida en lo que conlleva. No sé si me explico, pero como de esa manera lo entiendo, como a grandes rasgos. Ya, Natalia, muchas gracias. Xiomara, y me parece que no les he compartido este material, se los voy a compartir en el break para que podamos primero hacer la activación de conocimiento previo, ¿ya? ¿De qué otra manera también podemos explicar qué serían? ¿Cómo entienden ustedes esto de las funciones ejecutivas? Puede ser que a lo mejor sea la primera vez que lo escuchen, también es súper válido. Decir, no, la verdad es que la he escuchado, pero no sé de qué se trata, o es la primera vez que yo escucho hablar sobre eso. Ah, Xiomara, me estás preguntando por la página donde está la investigación en José Pablo Escobar, en CDTUC. Sí, te lo había mencionado y no había Ah, entendido. Gracias, ya, profe. no lo había entendido. Ya, pero es CDTUC, que es de la Católica. Ya, ahí ellos tienen toda la investigación. Ah, ya, Alison. Espero que no sea nada grave, no te preocupes. ¿Ya? Y si estás en esa situación, yo te aconsejaría mejor ni siquiera estar conectada a clase. Si es que estás en un proceso de recuperación o si es que estás enfermo. ¿Ya? Em, ¿Cómo podemos entender entonces que la función ejecutiva? ¿Se la podríamos explicar a cualquier persona? ¿No? Ya Natalia nos dijo habilidades para la vida, ¿no? ¿De qué otra manera lo podemos explicar? Son Igual se relaciona con actividades habilidades mentales. cognitivas. Ay, justo me habló Diana y Cristi al mismo tiempo. A ver, Cristi y luego Diana. ¿Ya? Son funciones mentales, son actividades mentales que se deben desarrollar como para autorregular nuestro comportamiento. Muchas Bueno, no gracias, solamente el Cristi. comportamiento, el aprendizaje y todo el desempeño que tenemos. Muchas gracias. Diana, Profe, yo lo había escuchado como habilidades cognitivas que son como dentro de esas áreas, habilidades de funciones cognitivas. ya. En realidad están en un nivel más alto que las habilidades Mm, cognitivas. Están en el último peldaño del desarrollo mental en el ser humano, porque son las habilidades más complejas que tenemos, ¿sí? Por eso se llaman de alto orden, y porque tal como dijo Cristi, van a apoyar el desarrollo de la autorregulación. La autorregulación en ese sentido, no, porque esto lo vamos a escuchar hablar de muy chiquitito, no sé si a ustedes les pasa, que nos dicen, uy, este pequeñito le cuesta autorregularse, mira, es súper inquieto, se distrae, no sigue instrucción, no termina la tarea. Bueno, todas esas características demuestran
que es un estudiante, ¿cierto? Un niño, una niña, por ejemplo, que tiene dificultades de autorregulación o desafíos en la autorregulación, ¿no? Pero la autorregulación es el resultado de algo. ¿El resultado de qué? Es el resultado de un buen desarrollo de las funciones ejecutivas, ¿ya? La autorregulación no es una función ejecutiva, es el resultado de este desarrollo de las distintas funciones ejecutivas. Entre más desarrollo de las funciones ejecutivas, mayor autorregulación en la persona, ¿ya? Entonces, claro, esa es su función principal, regular, controlar todo lo que pasa a nivel mental, ¿ya? Para un buen procesamiento de la información, ¿ya? Y eso implica que van a estar a cargo de regular todos nuestros componentes cognitivos. Regula la atención, la percepción, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, la inteligencia, las habilidades sociales, emocionales, motoras, ¿ya? Sensoriales e incluso también la conducta, ¿sí? Porque la conducta en el fondo es un reflejo de nuestro funcionamiento mental, ¿ya? Entonces está a cargo de todo, de todo, de todo, de todo. Regula los componentes cognitivos, socioemocionales y también motores, ¿sí? Por eso se habla que de regulación de la conducta, ¿sí? ¿Por qué? Porque está a cargo de regular todo lo que sucede. Y para efectos de aprendizaje de la lectura, también. Por eso es que aquí algunos autores, ¿ya? Yo dejé aquí algunas de en general, colegas, les comento que el área de funcionamiento ejecutivo todavía no tiene un consenso único en cuanto a clasificación, ¿ya? El área, por ejemplo, de la neuropsicología, hay muchos autores. De entre esos van a encontrar Lozano, Portelano, Tirapu, ¿ya? Que son neuropsicólogos. Y que además, por ejemplo, Portelano es creador de muchos instrumentos de evaluación de la función ejecutiva, ¿ya? Pero cada uno de ellos tiene su propia clasificación. En algunas cositas coinciden, en algunas otras no. Y por otra parte, la neurociencia cognitiva, que es este otro enfoque que solamente valida aquellas funciones ejecutivas a las cuales le han podido encontrar un correlato neural, es decir, una base neurobiológica identificable, tiene otra clasificación, ¿ya? Todavía no logra validar todas las que se proponen desde las clasificaciones neuropsicológicas, ¿ya? Pero nos quedamos con estas dos definiciones que son bastante completas de lo que es justamente la función ejecutiva, ¿ya? Portelano y García nos dicen que son un sistema de control y supervisión capaz de regular la conducta, ¿sí? En todas sus esferas, conducta cognitiva, emocional, motora, de un modo eficiente, permitiendo transformar los pensamientos en decisiones y acciones. Por eso que las funciones ejecutivas se denominan, porque la función ejecutiva nos permite para avanzar hacia la acción, las que hoy en día nos hacen la especie más exitosa en este planeta, ¿sí? Eso es lo que nos diferencia de otras especies de primates, ¿ya? Es justamente la función ejecutiva, el desarrollo de la corteza prefrontal y las conexiones de control que tienen con todo el resto del encéfalo, ¿ya? Y Lozano también nos dice, por ejemplo, que son, sí, Solange, tienes la manito arriba. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando a lo mejor si un niño
o niña presenta dificultad en el área de la lectura, sería importante estimular el desarrollo de las funciones ejecutivas como primordial antes de las habilidades cognitivas. No, aquí no es que nosotros tengamos que hacer una separación y decir, bueno, ¿sabes qué? Primero voy a partir trabajando esto. Nosotros tenemos que trabajarlo como un pack, ¿sí? Yo no puedo esperar, por ejemplo, que se desarrolle la función ejecutiva para trabajar lectura. No, Disculpe, profe, me tampoco. expresé mal. Ujú. No como trabajar, yo sé que hay que trabajarlas en conjunto, porque lo hemos visto igual en la otra clase del otro Ya, diplomado. Eh, pero sería como ponerle énfasis a esas habilidades. en este caso, para poder trabajar el área de lectura inicial, poder facilitar el aprendizaje de la lectura inicial, tenemos que considerar el desarrollo de la función ejecutiva. ¿Sí? Siempre, porque puede ser ya que un pequeñito que está en este proceso de aprendizaje primero básico, te estamos viendo que está teniendo un aprendizaje mucho más lento en comparación con el resto de los compañeros. ¿Sí? Aquí no estamos bajo sospecha de una DEA, ¿vale? Porque va aprendiendo, no hay errores específicos, no hay resistencia a la intervención, a la enseñanza, pero sí hay un aprendizaje que es más lento, ¿sí? Entonces uno dice, pucha, aquí es probable que algunas habilidades cognitivas y algunas funciones ejecutivas a lo mejor no estén trabajando adecuadamente para facilitar este proceso. Entonces, para evitar eso, lo vamos a incorporar siempre en nuestro proceso de enseñanza. Vamos a considerar también el desarrollo de la función ejecutiva. Siempre vamos a ver que se tiene que desarrollar dentro del contexto de la lectura, porque no nos sirve trabajar la función ejecutiva en un contexto distinto, no contribuye al aprendizaje lector, eso también lo ha demostrado la evidencia. Y, y de esa manera vamos a ir al mismo tiempo desarrollando esta función ejecutiva y potenciando o dando, facilitando, mejor dicho, el aprendizaje de las habilidades alfabéticas, ¿no? Porque para poder aprender a leer, nosotros necesitamos de memoria de trabajo, mucha memoria de trabajo, un buen desarrollo de ella, ¿ya? Y también un muy buen desarrollo del control inhibitorio, de su componente específicamente de su componente de control de interferencia cognitiva. Es decir, en otras palabras, lo que se denomina atención ejecutiva. El control inhibitorio incluye la atención ejecutiva, esto que nos permite lidiar con las distracciones, ¿ya? Tanto externas como internas. ¿Por qué? Porque si es un peque despistado, no estamos hablando de un trastorno por déficit atencional e hiperactividad, ¿ya? Pero en ese contexto podría costarles un poquito más, pero porque hay interferencias atencionales importantes, interferencias ejecutivas, ¿ya? Pero evidentemente, si es distráctil, se despista, va a perder. La capacidad atencional funciona haciendo zoom en aquellos elementos que son importantes para nuestro procesamiento mental. Por lo tanto, contribuye a que la memoria de trabajo no se sature de información, porque la memoria de trabajo es una memoria, no tiene otra forma, como es
que hay un mejor ritmo de aprendizaje, ¿sí? de la lectura inicial, versus aquellos que no han tenido un buen desarrollo, no se han consolidado esas habilidades, que por lo tanto eso va a interferir en el proceso de aprendizaje de la lectura. No porque exista una DEA, aquí no estamos hablando de que haya tipicidad en el circuito de la lectura. Estamos hablando que estas otras funciones, en este caso ejecutivas, como no están muy desarrolladas y consolidadas, ¿sí? Desde los 5, no van a contribuir positivamente al aprendizaje lector. ¿Ya? No sé si respondí bien tu pregunta, Solange. ¿Sí? Ya, súper. Lozano también por su parte nos dice que las funciones ejecutivas son funciones interrelacionadas e interdependientes que actúan como un sistema integrado de supervisión. Y eso incluye también que contribuyen al aprendizaje lector. ¿Ya? ¿Cuál potenciar desde el kinder, ¿sí? Ojalá de antes, porque la función ejecutiva se puede trabajar durante los primeros 5 años del desarrollo, ¿ya? Pero ojalá deberíamos potenciarla 4 o 5 años, vale decir, nivel transición, ¿ya? ¿Para qué? Para que tengan la posibilidad de que en kinder este núcleo puedan encontrarse sus trayectorias del desarrollo, puedan funcionar todas juntitas con el mismo nivel de desarrollo y madurez, para que de ahora en adelante el aprendizaje escolar, incluyendo el aprendizaje lector, sea óptimo. ¿Ya? Y aquí les dejo solamente un dato para que ustedes también lo tengan en cuenta. Cuando evaluamos las dificultades específicas de aprendizaje del área de lectura, aquí les estoy hablando de lo que antes se denominaba dislexia, ahora ya no se llaman dislexia, la invitación es denominarlo, según DSM-5, esto se llama trastorno específico de aprendizaje en el área lectora. Nosotros en el ámbito educativo le denominamos dificultad específica de aprendizaje por estar sujetos a estos acuerdos internacionales en el ámbito de educación inclusiva, ¿ya? Pero es un trastorno del neurodesarrollo. Hay una trayectoria típica del circuito de la lectura. Cuando nosotros evaluamos, yo sé que aquí hay un grupo también importante de colegas psicopedagogas, profes diferenciales, profesores también diferenciales, necesitamos evaluar esto. Evaluamos funciones ejecutivas para el diagnóstico de DEA, en lectura o dislexia. ¿Qué creen ustedes? Ya, María José me dice sí. Bueno, voy a cambiar la pregunta porque se puede malinterpretar. ¿Qué nos dice el manual, el DSM-5, que tenemos que evaluar para la identificación, para la precisión de una DEA en lectura? ¿Tenemos que evaluar función ejecutiva? ¿Loreto? Yo creo que no. Al principio no, porque es una dificultad específica que está circunscrita solo a un área, pero obviamente si después se tienen dudas, yo creo que las nucleares sí, esas tres, por lo menos. Ya, ya Loreto, muchas gracias. María José, Yo evaluaría funciones ejecutivas a la par con esta dificultad específica, primero para corroborar que el diagnóstico fuera efectivamente algún trastorno específico o hubiese alguna base, quizás alguna deficiencia cognitiva detrás que esté arrastrando este otro diagnóstico. No sé si me entiendes a lo que me refiero. sí, te entiendo, María José. Claro, aquí
Bueno, ¿a qué me refería con esta pregunta? Porque como que igual existe harta confusión respecto del tema de diagnóstico, ¿ya? En el área de DEA. Pues resulta que el DSM-5 establece que nosotros no tenemos que hacer una evaluación cognitiva cuando estamos en sospecha de una DEA. No es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque toda la investigación neurocientífica ha logrado comprobar que los circuitos de la lectura, de la escritura y de la matemática son circuitos tan específicos en su funcionamiento que para poder hablar de una dificultad específica en esos circuitos, ya sea lectura, escritura y matemática, tiene que existir un desarrollo atípico de esos circuitos, un compromiso de ese circuito específico, no de los circuitos generales o de dominio general como son las habilidades cognitivas y ejecutivas. Entonces, ¿qué se ha logrado demostrar? ¿Qué la evidencia nos ha podido decir? Y por eso se hizo el cambio en el 2013, en que cuando hay dificultades, por ejemplo, imaginémonos que es un niñito un peque que no logró consolidar el núcleo central de la función ejecutiva, ¿sí? No lo estamos asociando a ninguna condición del desarrollo, no estamos hablando ni de trastorno por déficit atencional, ni de discapacidad intelectual o retraso global del desarrollo, nada de eso. Solo es un peque que no se estimuló la función ejecutiva, ¿ya? Adecuadamente durante los años de educación parvularia. Aunque presente esas funciones ejecutivas nucleares con menos desarrollo, no porque haya una alteración o una tipicidad, sino porque simplemente vienen menos trabajadas, eso no genera una dificultad específica de aprendizaje. Tampoco la genera dificultades cognitivas. Dificultades, estoy hablando de un menor desarrollo, ¿ya? Tampoco la genera. Entonces acá, no sé si les había hablado, pero les vuelvo a insistir. En la evaluación psicopedagógica, nosotros tenemos dos opciones de evaluación. Una evaluación diagnóstica, ¿y cuál es su objetivo? Determinar la presencia de una DEA. Ese es el objetivo de una evaluación diagnóstica. Cuando yo ya recopilo todos los antecedentes de ese niño o niña y yo elaboro una hipótesis, ¿sí? De lo que pudiera estar sucediendo, para eso ocupamos el método científico en este proceso de evaluación psicopedagógica. Yo digo, sí, esto va encaminado a una DEA. Tengo todos los antecedentes, ya revisé los aspectos académicos. Yo creo que esto va para allá. Entonces, ¿qué hago? Aplico una evaluación diagnóstica, es decir, evalúo las competencias que yo creo, ¿sí? Y que evidentemente se presentan con mucha dificultad. Pero la otra opción es que el panorama sea que hay habilidades, ¿cierto? Cognitivas, ¿ya? Y ejecutivas que a lo mejor no vengan bien consolidadas. O también se puede dar que tengamos alguna condición del desarrollo que ya esté diagnosticada y por lo tanto nos puede dar la chance, ¿ya? La oportunidad de aplicar ya no una evaluación diagnóstica, sino que aplicamos una evaluación tipo screening, porque no estamos persiguiendo, en este caso, la definición de una DEA, porque el panorama general de ese niño o niña no encamina hacia una DEA, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de lectura, es una habilidad súper específica, que para poder hablar de una dificultad específica de aprendizaje en lectura o una dislexia, tenemos que evaluar las competencias lectoras. ¿Cuáles? Precisión, fluidez y comprensión. Eso es lo que establece el DSM-5. Ahora, si nosotros tenemos sospecha de que aquí puede haber algún, como decía María José, algún componente cognitivo o ejecutivo a la base de las dificultades, entonces, claro, yo ahí también puedo aplicar otros instrumentos que me permitan sondear esas áreas. Pero en ningún caso, con ese panorama de dificultades en el área cognitiva o ejecutiva, va a dar como resultado una dislexia, ¿sí? Por eso que la batería de evalúa es poco precisa y está desactualizada,
porque nos pide hacer un análisis de discrepancia entre el aspecto cognitivo, ¿sí? y el área instrumental, siendo que además el criterio de discrepancia es que hoy el día está dado de baja por la evidencia. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que la función ejecutiva la vamos a tener que sondear como un precursor del aprendizaje lector, pero en ningún caso, ¿sí?, se configura como un gatillante de una dificultad específica de aprendizaje. ¿Vale? Si tenemos dificultad en el área ejecutiva, va a generar una dificultad general de aprendizaje, pero no va a afectar un circuito tan específico, porque para eso necesita verse afectado el circuito de la lectura. Y el circuito de la lectura está conformado por 3 competencias: precisión, fluidez y comprensión. No hay otra competencia en esos circuitos. Por lo tanto, si hay menos desarrollo, vamos a ver que ese aprendizaje lector en general va a ser más lento, va a ser más dificultoso, pero no es una D, ¿sí? Y por eso es que nos dicen que tenemos que incorporar en nuestro trabajo pensando en que hay pequeñitos que a lo mejor no se les estimularon adecuadamente esta función ejecutiva, y para cubrir esa brecha, pues se incorpora en el proceso de enseñanza de la lectura, y así podemos ir acompañando este aprendizaje porque van a contribuir al desarrollo lector. No sé si me van entendiendo un poquito la idea. No sé, María José, no sé si te quedaste con la manito arriba o la levantaste de nuevo. No, te quería hacer una pregunta. Ajá. Entonces, para diagnosticar una dislexia, lo que harías sería hacer una revisión del historial del niño a ver si ya pasó por esta enseñanza sistemática del aprendizaje de la lectura, y de ahí tomarle algún instrumento que evalúe específicamente las competencias lingüísticas. Y con eso podrías diagnosticar una dislexia, sin haber Claro, pasado por el tema de las habilidades cognitivas. claro. Ni un Porque eso, screening, o sea, no es ok. que no es que yo lo plantee, María José, es lo que nos dice el No, sí DSM. sé, pero quiero saber tu Sí, opinión es lo que respecto a eso. nosotros hacemos. Nosotros hacemos diagnóstico de DEA solo hacia el final del primero básico, en el último trimestre del primero básico, de ahí en adelante, pero determinamos si corresponde una evaluación diagnóstica o si necesitamos más bien una evaluación tipo screening, ¿ya? Porque son distintas. ¿De qué depende? De la recopilación de los antecedentes. Si yo, por ejemplo, observo que es un pequeñito que sí, que históricamente el área del lenguaje oral, sumado ahora a todo el aprendizaje lector, ha sido su área de mayor desafío en el desarrollo, ¿ya? Que a pesar de haber tenido ya 2 trimestres de enseñanza sistemática en la escuela, ¿sí?, lunes a viernes trabajo de aprendizaje lector, aún así, por ejemplo, le sigue dificultando la identificación de letras, que ensamblaje de sonidos, que presenta errores sistemáticos de la lectura, sustituciones, omisiones, ¿no? Ahí yo digo, sí, más a lo mejor algún antecedente, porque una de las cosas que se ha evidenciado es que hay un alto componente genético. Por lo tanto, a veces nos encontramos con que, chuta, la mamá nos dice que ella tenía las mismas dificultades, pues que ni siquiera tenga el diagnóstico. Otros papás dicen, sí, a mí me hicieron el diagnóstico, ¿no? Si ya hay un componente hereditario, ya tenemos el antecedente de un familiar directo, ya sea mamá, papá, hermanos, amerita una evaluación diagnóstica. Pero si por el contrario vemos que es en general un pequeñito en que en realidad siempre tuvo desafíos en educación inicial, de que le costaba concentrarse, de que, por ejemplo, también en las otras áreas, no solamente en el núcleo del lenguaje verbal, sino que en todos los otros núcleos de aprendizaje tenía un desempeño, digamos, súper oscilante. En primero básico vemos que todas las áreas están como más o menos en el mismo nivel, bajitas, pero más o menos en el mismo nivel. Uno dice, bueno, acá esto no amerita una evaluación diagnóstica, porque aquí hay otras áreas
que están involucradas en su desempeño. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos una evaluación tipo screening. Y eso implica hacer una evaluación psicopedagógica rápida que nos permita obtener un perfil de desarrollo cognitivo ejecutivo, ¿ya? Y también una evaluación tipo screening de las áreas instrumentales. Los instrumentos tipo screening tienen la particularidad que son muy cortitos, son generales, ¿ya? Pero que no tienen una duración mayor a 15 minutos, sino deja de ser un screening. Y nosotros también tenemos instrumentos tipo screening para sondear el área cognitiva ejecutiva, pero también para sondear el área instrumental, ¿no? Y esos Entonces, instrumentos son instrumentos que están estandarizados o estandarizados, sí, tienen estandarización española y otros argentinos, comparemos argentinos. Como no estamos, María José, aquí haciendo diagnóstico, podemos ocupar cualquier instrumento tipo screening, porque no estamos aquí precisando el diagnóstico de DEA, solo estamos levantando un perfil de funcionamiento neurocognitivo, ¿sí? Cuando estamos en el caso de un diagnóstico, ahí la única salvedad incluso es que el instrumento tenga baremos. Esos baremos no necesitan ser nacionales. Ojo, ahí ya también tenemos otra mala interpretación, por ejemplo, en el 170, los programas de integración que nos dicen que solo podemos aplicar la batería Evalúa. ¿Por qué? No, es que es el único instrumento con estandarización en población chilena. Sí, lo sabemos, ¿no? Esperemos que salga pronto el de la Universidad de Chile. Pero es que en ninguna parte en el DSM-5 establece que tiene que ser con estandarización nacional. De hecho, el mismo DSM-5 reconoce que es difícil que encontremos instrumentos que tengan una adecuada traducción y validación. Solo tenemos que cautelar que es un instrumento que tenga baremos, ojalá en nuestro caso baremos latinoamericanos, por eso podemos ocupar instrumentos de evaluación diagnóstica en DEA que tengan baremos argentinos, peruanos, mexicanos, que son los que más ocupamos, pero muchas veces también ocupamos los españoles, ¿sí? mucho. Entonces, ¿quién dijo a ellos que tenía que ser con el de estandarización nacional? Si el DSM-5 nos dice que podemos aplicar otro instrumento mientras que cumplamos con ese instrumento estandarizado que cuente con estos baremos para poder determinar que ese niño o niña se encuentra bajo 2 desviaciones estándar como mínimo para poder decir que hay una trayectoria típica en lectura. Y los instrumentos argentinos son buenísimos, porque además las colegas argentinas han cautelado que el lenguaje que se utilice no sea directamente de su idiosincrasia, sino que es un lenguaje español general. ¿Por qué? Porque saben que contribuyen también al diagnóstico en otros países. Lo mismo con los instrumentos uruguayos, también pasa lo mismo. Entonces, se dan cuenta que aquí el único problema lo tenemos en el 170. Si usted trabaja en PIE, le exigen sí la aplicación de la batería Evalúa, nada que hacer, pues, pero es una mala interpretación. Ahí faltó gente especialista que dijera no, ¿sí? Porque el Instituto hizo ese acuerdo a puerta cerrada con el Departamento de Educación Especial del Ministerio de Educación, ¿sí? Entonces, Muchos colegios hacen un diagnóstico rápido con un evalúa y ahí empiezan a derivar rápidamente. Colegios privados. claro, y allí no lo necesitamos. Es más, en los PIE se le está ocupando para evaluación diagnóstica y después lo aplican de nuevo a fin de año para reevaluación, cuando además la batería dice que es diagnóstica, no es para reevaluación. Sí, hay todo un tema de intereses de por medio, pero también tiene que ver con falta de información, de que las personas le dijeran, mire, le agradecemos su ofrecimiento, pero con la actualización que existe hoy en día en el diagnóstico de las DEA, no necesitamos una batería exclusivamente con estandarización chilena. Qué bueno que podamos contar optativamente con aquella batería, pero no dejarla como un prerequisito. Y es más, en la plataforma, cuando ustedes suben a los estudiantes y los postulan,
le pide la valoración cuantitativa. No le dice, no le pide la batería evalúa. Le pide que usted demuestre estadísticamente que ese niño presenta un resultado que es coherente con una tipicidad en el desarrollo de la lectura. Entonces ahí también tenemos cómo no los coordinadores y incluso los que dirigen los departamentos de educación provincial, las mismas Ceremis, no tienen esa información. Entonces, bueno, ¿Hay ahí forma ya de por eso conseguir estos instrumentos de screening o algún tipo no sé, como para lograr algún tipo de actualización en baterías? Porque uno generalmente se va dando vueltas en las mismas que ya conoce y hay poco conocimiento de baterías ya, nuevas. En algún minuto claro. hablé con una niña que era, bueno, de donde yo estudié psicopedagogía, que era de la Universidad Católica también. Y ella decía, bueno, si te da resultados, si te está dando información, va a ser bueno igual, pero yo creo que igual es bueno actualizarse, ir tomando algunas, no sé, o más cortas de repente cuando están los niños más agobiados. Bueno, a lo mejor te puedo escribir, ya, ya está medio aburrida con el Sí, básico. hace rato que en realidad nosotros el año pasado en el verano hicimos estos talleres de evaluación psicopedagógica. Pero me parece que lo hicimos aparte, lectura, escritura y matemática, un poco donde revisamos instrumentos actualizados, pero principalmente también, no lo hemos actualizado el curso, pero yo creo que es súper bueno que pensemos en también enseñar esas dos opciones de evaluación, porque en el área de psicopedagogía estamos acostumbrados a pensar que nuestra única forma de evaluar es que evaluamos todas las áreas. Y claro, cuando uno Tal cual. estudiaba en la universidad, ¿cierto? No nos lo pedían Son pruebas evaluar todas eternas, las áreas. son pruebas eternas y son Claro, pero tenía que ver con un objetivo pedagógico, didáctico, ¿no? Que era que aprendieran a aplicar todas las pruebas, hacer un informe completo, pero en la práctica no siempre vamos a aplicar una evaluación diagnóstica. Entonces, una evaluación diagnóstica nos puede demorar 3, 4 sesiones, tal cual. ¿sí? Y dependiendo de las características del niño o niña. Pero una evaluación tipo screening la sacamos en 2 sesiones, una para anamnesis y la otra completita de screening para el niño o niña. Porque son muy cortitos, hay algunos que se demoran 3 minutos, otras la aplicación es de 8, en otras la aplicación es de 15 minutos máximo, y en una sesión de 60 minutos puedes obtener el perfil neurocognitivo completo. Entonces, eso también hay que como analizarlo, porque estamos acostumbrados a que nos llega un niño y es como evaluación completa y lo llenamos de Batalla. pruebas. Y además pruebas por edad, ni siquiera seguimos, como no se sigue el método científico en el proceso evaluativo. Nosotros tenemos que incorporarlo en nuestro trabajo para tomar buenas decisiones y saber qué instrumento me va a permitir explorar las áreas que necesito explorar de forma profunda y no porque es el instrumento que tengo disponible. Si usted va al médico, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es una realidad. Si usted va al médico porque tiene afecciones gastrointestinales, le dice, mire, ¿sabe qué? Estoy con mucho malestar, estoy con gastritis, mire, no tolero los alimentos, estoy con vómito. Y el médico me dice, mire, ¿sabe qué? No se preocupe, yo lo voy a evaluar, ya, reporta, me pide todos los antecedentes y me dice, ya, mire, ¿sabes qué? Ya, te voy a pedir una radiografía nomás, porque es el único procedimiento técnico que tengo disponible. Así que no, pero no te preocupes, con la radiografía lo vemos. Yo me quedaría plop, o sea, yo saldría corriendo de esa consulta médica porque no puede ser que su proceso diagnóstico lo base en el único instrumento que tiene disponible, pues. Yo esperaría que me dijera, ¿sabes qué? A lo mejor vamos a necesitar hacer una endoscopía, una eco abdominal, exámenes de sangre, pero no me los pide, ¿por qué? Porque no los dispone, porque no los tiene. Entonces pasa lo mismo para nosotros, lo mismo, lo mismo. Ya, entonces, en el fondo, ¿a qué quería apuntar con esto? La función ejecutiva, como lo plantean las autoras, son habilidades, en este caso, que van a contribuir, van a facilitar el aprendizaje lector, ¿ya? Pero en ningún caso son las que generan la DEA.
no generan una dificultad específica de aprendizaje. Para poder generar una dificultad específica de aprendizaje tenemos que demostrar que las tres competencias, bueno, que una, ¿ya? O las tres, una, dos o tres competencias lectoras, vale decir precisión, fluidez y o comprensión, son las que se presentan atípicas en forma específica, ¿ya? Pero si desarrollamos la función ejecutiva, sin duda que vamos a facilitarles el camino de el aprendizaje lector, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estas tres funciones ejecutivas que nosotros tenemos que incorporar en nuestros procesos de enseñanza de la lectura? Son tres. Vamos a tener por una parte la memoria operativa, que es lo mismo que hablar de memoria de trabajo, ¿ya? Y esta memoria de trabajo o esta memoria operativa, ¿qué nos permite? Nos permite manipular la información de manera activa mientras se realiza una actividad cognitiva. Es decir, la memoria de trabajo, ¿ya? Lo que nos permite, la memoria de trabajo es un almacén de información, almacena provisoriamente la información que tenemos que procesar. Entonces, lo que hace aquí es mantener online las unidades que vamos identificando, vale decir las letras, ¿sí? Y las mantiene y las retiene aquí para que no se pierdan, no se nos escapen, no se nos confundan, para que mientras tanto todos los otros procesos cognitivos y ejecutivos puedan ir apoyando este procesamiento, vayamos asignándole el sonido que corresponde y después que le asignamos el sonido, vamos a ensamblar, juntar estos sonidos para lograr leer la palabra, ¿sí? La memoria de trabajo hace esa actividad, ese esfuerzo de que no se nos pierda esta información, de que no se nos confunda, para lograr la decodificación, ¿ya? Poder leer la palabra. Pero no trabaja solita. Para que la memoria de trabajo haga este esfuerzo de que no confundamos, no perdamos información, que no nos centremos en aspectos irrelevantes incluso, necesitamos del desarrollo del control inhibitorio. Porque ¿qué nos permite el control inhibitorio? Nos permite la supresión activa de información que no es relevante, ¿sí? Es decir, de distractores. Nos permite también la supresión de respuestas automáticas inapropiadas para realizar una tarea. Es decir, nos permite poder centrar todos nuestros recursos atencionales en lo que estamos procesando en ese minuto, que son letras, sílabas y la palabra, ¿cierto? Y mantener, además de esta atención ejecutiva en ello, regular nuestros índices de impulsividad motora, ¿sí? ¿Para qué? Para no despistarnos corriendo, haciendo otra cosa, ¿no? Eso hace el control inhibitorio. El control inhibitorio tiene en general dos grandes componentes. Uno que se llama inhibición cognitiva y el otro que es la inhibición motora. La inhibición cognitiva incluye que podamos lidiar con todos los distractores externos, que son estos estímulos sensoriales con los cuales estamos invadidos a diario, los compañeros que hablan y se ríen, la profe que está dándole la instrucción a mi otro compañero, ¿sí? El silbato del patio, todos los estímulos sensoriales externos los tenemos que, ¿quién nos ayuda a lidiar con esa distracción? Lo que se denomina inhibición cognitiva. Pero no solamente de los estímulos externos, ¿sí? Por eso que también a esta inhibición cognitiva de estímulos externos también se le conoce como atención ejecutiva, ¿ya? Pero también el control inhibitorio nos ayuda a lidiar con los estímulos internos. Entonces estamos haciendo una tarea, ¿sí? Una actividad, y esto les tiene que haber pasado, a mí me pasa mucho, estoy trabajando en algo y digo, ¡ay! Se me olvidó pasar al supermercado. ¿Qué voy a hacer? No tengo nada para hacer almuerzo hoy día, no tengo frutilla. Chuta, interrumpe. Mis pensamientos y mis recuerdos también pueden generar interferencia en el procesamiento que estoy haciendo. ¿Quién me permite lidiar con eso?
el control cognitivo, ¿sí? Perdón, la inhibición cognitiva, que es parte del control inhibitorio. Entonces bloquea estímulos externos, pero también bloquea estímulos internos. Para los niños es, uy, aquí le van a tocar el timbre, quiero salir al recreo, uy, me dio hambre, ¿no? Control inhibitorio. Y el otro componente es el control motor, o la inhibición motora, ¿no? Que me permite poder mantener, ¿sí?, niveles adecuados, ¿sí?, de mi conducta motora, que me permitan hacer un procesamiento adecuado de la información, y no andar metido debajo de la mesa, molestando al compañero y moviéndome muchas veces sin un objetivo específico, ¿ya? Y eso contribuye a que la memoria operativa no se sature, porque si el control inhibitorio deja pasar los estímulos externos y yo me doy cuenta del silbato del patio, de que mi compañero se está riendo, de al otro que se le cayeron los lápices, del movimiento del sonido de las sillas o las mesas dentro de la sala, yo saturo mi memoria de trabajo, ¿sí? Porque no puede procesar todo. Por lo tanto, pierdo información y este proceso de aprendizaje se vuelve ineficiente. Lo mismo, si yo no soy capaz de regular mi conducta motora, de esta necesidad de pararme, de sentarme, de hablar, de moverme permanentemente sin un objetivo, claramente que mi actividad mental, este aprendizaje de la lectura, va a afectarse porque estoy eliminando la información que es clave en este proceso de aprendizaje lector. Y por lo tanto saturo la memoria de trabajo y nuevamente pierdo información, ya no sé específicamente qué estoy procesando. Y la flexibilidad cognitiva, por su parte, que es esta capacidad para adaptar nuestra conducta y pensamiento a situaciones novedosas, cambiantes o inesperadas. Y aquí ya sabíamos que hay una flexibilidad cognitiva que es específica de la lectura, que le pusimos un apellido, ¿cierto? Que era lo que nos mencionaba en el modelo activo de la lectura, que es la flexibilidad cognitiva grafofonológica. Aquí en particular, cuando estamos hablando de habilidades alfabéticas o de precisión lectora, necesitamos de la flexibilidad cognitiva grafofonológica. ¿Por qué? Porque cuando los niños miran una palabra, la palabra pato, ¿sí? Voy a ocupar mi puntero. Imagínense que nosotros le pusimos en una tarjetita esta palabra, ¿ya? Para que él pueda decodificar, ¿sí?, va a necesitar hacer un análisis perceptivo visual de la letra, a nivel de rasgo, a nivel de letra, ¿cierto? ¿Y qué estoy manteniendo aquí para poder llegar a identificar esta letra y asignarle su sonido? Está trabajando fuertemente la memoria operativa y el control inhibitorio, ¿cierto? Es decir, estoy haciendo zoom, mi capacidad atencional gracias al control inhibitorio hace zoom en este estímulo escrito para poder analizar los rasgos, ¿sí? Y poder decir, sí, esa es la pu, suena pu, ¿ya? Pero tengo que tener la posibilidad de desenganchar mi foco atencional y saltar al siguiente estímulo consecutivo, que es ahora este otro de al lado. ¿Quién me permite hacer ese salto y soltar el foco atencional para ahora analizar este otro estímulo gráfico? Eso me lo permite la flexibilidad cognitiva grafofonológica. Y por eso es tan importante, ¿ya? Por eso que también la necesitamos, porque nos permite ir haciendo estos cambios de estímulo de letra a la otra letra. Posteriormente, en la medida que vayamos aprendiendo a decodificar, nos va a ir permitiendo hacer los saltos de sílaba en sílaba, ¿sí? Y después nos va a ir permitiendo hacer los saltos de palabra en palabra en las oraciones. Por eso ahí le agregamos lo semántico, flexibilidad cognitiva grafofonológica, semántica, porque también después cuando aprendemos y activamos ambas rutas de acceso a la lectura, no solamente vamos a seguir decodificando, sino que vamos a ir leyendo gracias a
el reconocimiento visual de aquellas palabras que almacenamos en nuestro léxico visual, porque ya las decodificamos muchas veces, se almacenaron. Pero tengo que ir soltando el foco atencional para ir pasando entonces de palabra en palabra y que eso facilite también, contribuya a la comprensión lectora, ¿sí? Por eso que estas tres funciones ejecutivas son clave también, no solamente en el aprendizaje lector, colega, estas funciones ejecutivas son clave para la vida, ¿sí? Son claves para escritura, son clave para el aprendizaje matemático, son claves para cualquier aprendizaje, ¿ya? Y como un aprendizaje nuevo, para un aprendizaje nuevo con mucha mayor razón, ¿ya? Hay que trabajarlas. Eso es lo que nos indica el modelo multicomponencial. Ahora, la pregunta es, ¿cómo las vamos a trabajar? ¿Sí? Pues las vamos a trabajar incluidas en las 9 etapas que ya conocemos de la etapa instruccional. Tenemos que ir incorporándolas, tenemos que ir acá anexando actividades de aprendizaje lector relacionadas con en este caso con la función ejecutiva. ¿Ya? Nosotros podemos estructurar una clase con distintas actividades y jueguitos. Bueno, pues uno de esos jueguitos, de esas actividades, ¿sí? Porque la función ejecutiva, su premisa principal, digamos, su principio didáctico, son dos: el juego y la novedad, ¿sí? Esos son los dos grandes principios de desarrollo de la función ejecutiva. Entonces tengo que ir incorporando algunos jueguitos, ¿ya?, que estimulen esta función ejecutiva. Y aquí puse algunos, ¿ya? Aquí vamos a ver cómo es que necesitamos desarrollar la función ejecutiva nuclear, pero siempre en el contexto de enseñanza de la lectura. Entonces aquí, por ejemplo, se los pongo primero en términos de fichita, luego que también son actividades lúdicas, luego en formato más de juego también. Les puse estos ejemplos. Yo les coloco esta fichita, ¿no? Estamos trabajando la letra M, ¿vale? Como estamos trabajando la letra M, entonces le coloco una fichita y les digo que hay que mencionar rápidamente qué son. Entonces yo les muestro la ficha, esto lo puedo hacer incluso en el data, ¿ya?, en mi aula. Le muestro la imagen, la ficha, cuento 5 o 10 segundos máximo y la saco o la tapo. Y le digo, ¿cuáles comenzaban con el sonido con la letra ¿no? Y ellos van a tener que evocar información. ¿Qué me van a tener que responder? Ah, el martillo, ¿sí? Ya. Y puedo ir trabajando muchas habilidades también semánticas. Aquí le puedo decir, bueno, muy bien, ¿y este grupo? ¿A qué grupo corresponden? ¿No? Tendría que decirme herramientas, ¿no? Pero lo voy trabajando siempre en relación con las letras que vamos a ir enseñando. Y aquí estamos trabajando memoria operativa, ¿sí? ¿Qué más? También así, en formato también de fichita, le ponemos así. Observa con atención los dibujos. Después le pedimos que lo tape, o incluso nosotros lo tapamos, y le pedimos que los nombre, ¿sí? Me tendría que decir muñeca, perro. Tengo que asegurarme siempre que las imágenes las identifiquen, ya, porque aquí me podría decir niña, ¿vale? Entonces, aquí nuevamente, memoria de trabajo asociada a las letras que estamos trabajando. Y después, en la segunda parte, le pedimos, mira las imágenes y encierra los dibujos que viste anteriormente. Entonces va a tener que buscar dentro de esta imagen con distractores cuáles eran los que había visto, ¿cierto? Muñeca y perro. Y ahí podemos ir anclándolo incluso con habilidades de la conciencia fonémica y decirle, a ver, ¿qué otras palabras comienzan con ¿Qué otros juguetes comienzan con
si quiero complejizarlo un poquito más. ¿Qué otros animales comienzan con la letra P? ¿Ya? Y estamos trabajando memoria operativa. ¿Ya? Nuevamente memoria operativa, con un poquito más de complejidad. Estamos trabajando, por ejemplo, la letra P. Le pongo la imagen y le digo, tienen que observar los distintos animales que les voy a mostrar con mucha atención porque luego los voy a tapar. Le muestro la imagen, espero, ¿sí?, esos 5 a 10 segundos y los tapo. Y les digo, ordénalos de mayor a menor tamaño. ¡Ah! Y como no lo están viendo, van a tener que decir, ¿cuál era más grande? La jirafa, ¿sí? El caballo después seguía, luego el perro y al último el pollito que es más chiquito. Muy bien. ¿Y cuáles comenzaban con la letra P? Al perro, el pollito, ya, ¿no? Y aquí estamos trabajando en el contexto de asociación siempre con la letra, ¿sí? Memoria operativa, ¿vale? Aquí hay una fichita de control inhibitorio, atencional. Fíjense, esto es lo que, típicas fichitas que dicen encuentra las 7 diferencias, o marca el que es distinto, ¿sí? Pero ahora la asociamos a la imagen con una letra. En este caso estamos trabajando, por ejemplo, vocales, y yo le pido que encuentre, que mire los estímulos, ¿sí? Y que encuentre la pareja que corresponda para que escriba la letra según su pareja. Estas fichitas las podemos tener así o incluso se las puedo recortar y las pueden tener manipulativas y le van agregando ellos la letra que corresponde. Y en este caso estamos trabajando control inhibitorio atencional. ¿Por qué? Principalmente porque le pedimos que identifique adecuadamente la letra que corresponde, que primero nos mencione cuál es la pareja de este robot, ¿sí? Que primero nos la mencione y después que la escriba, ¿ya? Entonces también incluiría un poquito de control inhibitorio motor, ¿vale? Lo mismo acá, pero le cambiamos el estímulo visual, ¿sí? Bueno, esta fichita, por ejemplo, una vez que vamos acumulando letras trabajadas, ¿ya? Esta la saqué de internet, por si acaso, pero me parecieron súper ad hoc para el trabajo del control inhibitorio en el contexto de lectura, solo que aquí tenemos que cautelar la secuencia, ¿sí? La secuencia de enseñanza de las letras. Lo mismo, asociar a una imagen, a un patrón visual, ¿cierto? Un estímulo visual, la letra correspondiente. Nuevamente trabaja control inhibitorio, ¿sí? Y aquí también, y aquí lo hacemos ya con algunos también estímulos distintos. Aquí tiene una complejidad mayor porque si se dan cuenta, en los anteriores eran imágenes y colores distintos. Aquí es solo la forma distinta, porque es el mismo color, es el mismo robotito que tiene distintas posiciones. Incluso podríamos buscar unos robotitos que incluso representen la letra con el cuerpo para poder decir que, por ejemplo, es la pum, la m y la t, ¿ya? Y nuevamente encontrar la pareja para luego escribirla, ¿sí? Y aquí estamos trabajando función ejecutiva. ¿Se dan cuenta que no es difícil? Es solo buscar, darle la vuelta a nuestra creatividad para hacer pequeñas actividades que nos permitan el desarrollo de esta función ejecutiva, pero que al mismo tiempo contribuyan directamente al aprendizaje lector. Aquí tenemos otra, control inhibitorio, principalmente, bueno, atencional y motor, ¿no? Estamos trabajando la PU. ¡Ah! Sigue el laberinto para llevar a la pata hasta su patito perdido, ¿no? Y aquí van trabajando ellos este control inhibitorio, ¿sí? Hay obviamente unos laberintos que incluso son mucho más complejos, que trabajan también con las letritas, ¿ya?
¿Qué trabaja también el control inhibitorio? El famoso nervioso. Pero aquí lo vamos a reemplazar con las letras que estamos trabajando. En vez de que sean los números que van ellos mencionando del 1 al 10, que cuando salga el número ponen la manito, el que lo pone al último se lleva el mazo, ¿ya? Se lo cambiamos por las letras que estamos trabajando, ¿ya? Y podemos nosotros irselas mencionando, ¿ya? O también ir trabajando una secuencia con ellos para que sepan cuál es la secuencia que ellos tienen que mencionar para jugar al nervioso, ¿ya? Y este estaría trabajando fuertemente también el control inhibitorio, especialmente de tipo motor. Y también, por ejemplo, este es un jueguito modalidad de comodines que nosotros creamos en el centro. Tenemos nuestro set de comodines para el desarrollo de funciones ejecutivas. Que lo hemos ido sacando también de un montón de jueguitos que también hemos visto, ¿ya? Por ejemplo, este comodín del Tutti Frutti trabaja la memoria operativa, ¿sí? Vamos a poner en la fuente, en la canasta, en el barco, solo aquellos elementos, en este caso, por ejemplo, frutas, que comiencen, que terminen, que contengan la letra o el sonido, en este caso letra, porque ya estamos trabajando en el contexto de la lectura, ¿no? Sin repetirlas. Entonces todos tienen que ir mencionando una palabra que podamos echar dentro de la canasta que contenga la letra M. Después también podemos pedir que, dependiendo de la cantidad de palabras la cantidad de letras que hemos ido trabajando, que podamos también hacer un cartel de palabras con esas palabras que van mencionando para después leerlas. El zorro astuto es un comodín para trabajar el control inhibitorio. Vamos a tener que hacer un movimiento cada vez que escuchen en el cuento una palabra que comience, que termine o que contenga la letra P. Entonces, por ejemplo, el cuento se llama El pingüino friolento. Y todos se tienen que parar, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, escuchen la palabra pingüino, porque comienza con la letra P. ¿Ya? Eso trabaja el control inhibitorio también. Y en la flexibilidad cognitiva hay este comodín que trabaja, que se llama gato creativo, que nos permite o les permite representar una palabra que comience, que termine o que contenga la letra que estamos trabajando. Por ejemplo, estamos trabajando la letra S. ¿Cómo ellos representarían entonces la palabra sapo? ¿No? Y ellos pueden hacer, la idea es que lo hagan con movimiento, ¿no? Y que después podamos completar la palabra en la pizarra o en la ficha de trabajo para después también leer, ¿sí? Eso es jueguitos muy cortitos, muy acotados de cómo podemos trabajar la función ejecutiva en el contexto de la lectura. Tengo un montón más, que de hecho en el cuadernillo que les vamos a compartir cuando finalicen, ustedes van a ver que es el cuadernillo del primer trimestre y es muy largo ese cuadernillo. ¿Por qué? Porque incluimos actividades, todos los componentes, ¿sí? Hasta fluidez de la palabra, están incluidos, incluyendo función ejecutiva, ¿no? Elena, tienes la manito levantada, te escucha. Está silenciada, Elena, no te oímos. Ya, ahí sí. Sí. Diste ejemplos de memoria operativa y de control inhibitorio y de flexibilidad cognitiva. ¿Cuáles serían? ¿Sí lo mostré, el de flexibilidad cognitiva? ¿O no? ¿O no lo puse? No, en la tarjeta solamente en los ¿Aquí? últimos. Ahí solamente. Ya. ¿Qué otra actividad podemos hacer para flexibilidad cognitiva? Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con material manipulativo, que te permite una gran diversidad de opciones de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros le pedimos que puedan armar, por ejemplo, si estamos ocupando los palitos de helado, que por ejemplo, con 5 palitos de helado formen la mayor cantidad de letras
que ya hemos trabajado, o formen una palabra. Lo mismo si tenemos bloques que puedan armar, ¿cierto?, una palabra utilizando los bloques. Si trabajamos, por ejemplo, con tangramas, a veces le decimos, ok, mira, ¿sabes qué? ¿Qué palabra? Estamos trabajando con la pu, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué palabra comienza con pu? De las que hemos trabajado. Ya, pato, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien, la escribimos la completamos, sí, le dejamos la pu y la a para que la completen ellos, porque en la secuencia, ¿cierto? Nos interesa primero trabajar la lectura de la sílaba pa, ¿ya? Entonces le pasamos un conjunto, un grupo de tangramas, ¿ya? Figuras de tangrama, y le pedimos que con esas figuritas intente formar la figura del pato. Tratan de hacer un pato con la figura y después le pedimos que escriba la palabra pato. Después le sacamos esa opción, le pedimos que lea la palabrita. Todo aquel material, Elena, que le sirva a ese pequeño o esa pequeña para buscar un foco distinto al habitual, para poder leer, escribir y trabajar con las letras y las palabras, significa flexibilidad cognitiva. ¿Ya? Como extrapolar De el hecho, conocimiento. claro, de hecho, esa fichita que yo les mostré de la clase anterior del remolino de viento, también trabaja flexibilidad cognitiva. ¿Por qué? Porque le permite poder analizar que si una palabra, o sea, si la letra cambia de orientación, ya significa que no es la letra es otra imagen, es otro símbolo, y no siempre va a ser una letra. ¿Ya? Entonces eso lo obliga a su cerebrito a decir, mira, uy, cuando rota ya no es la misma letra. La dejo fuera. ¿Sí? Pero siempre nosotros procuramos trabajar con mucho material que nos permita esa posibilidad de que puedan utilizarlo múltiples veces, pero de forma distinta. ¿Qué otra cosa lo podemos utilizar? O sea, perdón, ¿qué otra actividad podemos hacer para trabajar la flexibilidad cognitiva dentro del contexto lector? Esto es una recomendación, pero ojo, es cuando ya hemos trabajado varias letras, no es para el primer trimestre, desde el segundo trimestre en adelante, en que nosotros ya hemos trabajado las primeras letras y las vocales, ya vemos que nuestros estudiantes están decodificando, que logran leer palabras sencillas, ¿sí? Entonces, trabajamos con letras móviles, ¿sí? Le pasamos un set de letras móviles, ¿ya? Que están previamente organizadas por nosotros, no son al azar. Son las letras que hemos ido trabajando y que además esas letritas que les pasamos al menos les permiten formar 5 palabras distintas. Pero tienen que ir ordenándolas. ¿Sí? A ver, si pongo esto acá, a ver qué sílaba se forma. Ah, esta es la ma. Ya, a ver, ¿qué otro? Y esto se trabaja en equipo siempre. Ah, a ver, malo, tenemos no. ¿Cuál es la L? Todavía no hemos visto la L, por ejemplo. Ya, dice, no podemos armarla porque no sabemos cuál es esa letra. Y ellos empiezan a retroalimentar y tratan de ir haciendo estos cambios en la configuración, en la organización de la secuencia para ir formando palabras. Y esto lo hacemos siempre como trabajo en equipo, son juegos colaborativos. Aquí no hay ningún grupo que gana por la mayor cantidad de palabras que arman. No, aquí el objetivo es, todo el grupo gana armando las 5 palabras que les pedimos, ¿ya? O todo el grupo pierde porque no lo lograron. Pero por lo general no trabajamos con premios de ganar o perder, porque eso genera mucho estrés. Tenemos pequeñitos con mucha dificultad para tolerar la frustración. Entonces, ¿qué hacemos? Generamos andamiaje. Al final todos ganan, porque con apoyos y mediaciones todos logran armar las 5 palabras. Entonces, todos los grupos tienen su premio. Ahí tienes otra también actividad de flexibilidad cognitiva. Pero esa generalmente la dejamos para el segundo trimestre, no para el primero, porque están recién en este proceso de ir ensamblando
identificando letras, asociándolas al sonido y luego ensamblándolas para ir leyendo sílabas. Entonces son muchas cositas, muchas actividades, y acá les dejo lo que nos dicen los investigadores al respecto. El que los niños desarrollen funciones ejecutivas en general, pero también en forma específica en el contexto de la lectura, pone a prueba nuestra función ejecutiva. ¿Sí? Porque nosotros tenemos que idear esas actividades, y ojo, no puede ser cualquiera. Como les decía, hay dos principios que son clave para el desarrollo de la función ejecutiva. Si no los cumplimos, no estamos trabajando función ejecutiva. Nos vamos a quedar en el nivel anterior, que es el nivel cognitivo. Porque nuestro sistema nervioso central trabaja bajo la ley del mínimo esfuerzo, porque es económico, ahorra energía. Entonces, si ve que la actividad ya la hicimos antes, ve que a lo mejor la forma de resolverla, ya tenemos la estrategia, ya sabemos, tenemos una estrategia previamente aprendida, la función ejecutiva solo monitorea que lo desarrollen las habilidades cognitivas. Ella no se molesta en una activación mayor, porque dice, bueno, esto lo resuelve el lenguaje, que lo resuelva el pensamiento, que lo resuelva la inteligencia, ¿no? Pero si es una actividad que por una parte es lúdica, eso ya vamos a tener un paso adelantado porque eso motiva muchísimo, y en segundo lugar genera un desafío, porque es nueva, ¿sí? No significa que tengo que ir elaborando siempre algo distinto, no, yo puedo ir reciclando las actividades y le voy modificando un elemento, puedo modificar la instrucción y ya la hago más compleja, es nueva. Puedo modificar el material y ya sigue siendo también un desafío, porque hay algo nuevo en la actividad, y es trabajo con un material distinto. Puedo cambiar la organización en el desarrollo de la actividad. Si era una actividad para trabajar individual, bueno, la puedo reciclar y ahora digo, no, le voy a generar un desafío distinto donde vamos a trabajar en equipo para que cada uno contribuya en una parte en esta actividad, ¿no? Necesito, porque si siempre hago las mismas actividades, siempre de la misma manera, en forma individual, trabajo en el cuaderno, en la pizarra, eso no va a estar activando la función ejecutiva como debiéramos activarla para que contribuya al aprendizaje lector. Y para eso ¿Cuáles eran los necesitamos principios, profesora? juego, novedad y desafío, que van juntitos, porque cuando es algo nuevo, es algo que como es nuevo me desafía, no sé cómo lo voy a enfrentar, voy a tener que activar mi función ejecutiva para hacerlo. Esos son los dos principios, ¿sí? Y ojalá que ese juego sea colaborativo, colegas, porque los juegos competitivos tenemos que ir dejándolo un poquito de lado, sobre todo cuando están recién aprendiendo, porque genera mucha frustración, mucho estrés. Juegos colaborativos. Y para eso no necesitamos material estructurado, material caro, no, necesitamos palitos de helado, tapas, limpia pipas, plasticina, ¿ya? Las letritas móviles pueden ser en papel que hayamos recortado, ¿sí? Incluso escritas a mano, puedo incluso ocupar papel lustre y yo misma escribo las letras en cada cuadrito de papel lustre. ¿Sí? No requiere un recurso estructurado o didáctico que sea además caro. Solo depende de nuestra creatividad. ¿Ya? Bien, vamos a hacer, ¿les parece si hacemos el break? Y a la vuelta vamos a tener que hacer el taller. Taller en equipo. ¿Para qué? Para que puedan diseñar una actividad que desarrolle la memoria de trabajo en el contexto lector, una que desarrolle el control inhibitorio en el contexto lector y otra más que desarrolle la flexibilidad cognitiva en el contexto lector. Y así vamos contribuyendo con ideas para que también podamos ir haciéndonos como una pequeña base de ideas para ir de ahí, después utilizando y creando nuevo material. ¿Ya?
Bien, yo tengo exactamente las 11:55 de la mañana. Vamos a hacer tenemos 30 minutitos de break hasta las 11, perdón, hasta las 12:25. Y a la vuelta comenzamos el taller. ¿Ya? Súper. Volvemos a las 11:25. No se salga del aula porque voy a hacer el registro de asistencia. ¿Ya? Ya, Mayori, no te preocupes, te dejo presente igual, no hay problema. Volvemos a las 12:25.